Bien, jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a avanzar principios del ultrasonido. El ultrasonido es la ecografía, es más conocida como ecografía que como ultrasonido. Esto que ven ustedes en la pantalla es el transductor o la sonda del equipo del ecógrafo. Esta sonda es la parte más importante del equipo del ecógrafo, ya que es la que capta los ecos para transmitirlos en imagen. ¿Qué es el ultrasonido? Como ya habíamos dicho en la anterior clase, el ultrasonido es una herramienta de diagnóstico por imagen que principalmente está basado en la emisión de ondas mecánicas que no son dañinas para el cuerpo del paciente ni del operario, que se transmiten a través de los diferentes tejidos ya a distintas velocidades. Estos sonidos no los podemos oír nosotros, por eso es que dice que tienen sonidos arriba de 20.000 ciclos de frecuencia. No los podemos oír nosotros, pero sí la sonda, ese transductor que le mostraba hace rato, él es el que capta todos los sonidos emitidos por la zona al poner en contacto el transductor con la piel del paciente. El ciclo de expresión del sonido es la unidad es hertz, 1 Hz, megahertz. Generalmente estos transductores tienen diferentes frecuencias. Hay transductores desde 2 hasta 15, inclusive hoy hay hasta 20 MHz. Esta frecuencia va a depender de qué es lo que queramos ver. Hay para animales grandes, podemos ver menor frecuencia, para órganos superficiales mayor frecuencia. ¿Okay? O sea que el ultrasonido es una herramienta que no produce daño ni para el paciente ni para el operario. Es una técnica barata relativamente, es inofensiva porque usa ondas mecánicas, no electromagnéticas como las radiaciones. Es reproducible porque con los equipos modernos ahora pueden grabar videos, ¿sí? Y poder reproducir y guardar imágenes y poder verlas más adelante después de que el paciente se haya ido. No tiene ningún riesgo, sin preparaciones especiales. No es mucha preparación, solamente un ayuno de 8 a 12 horas y vejiga llena. Y lo bueno es que obtienen imágenes en tiempo real. A grandes rasgos, hablando un poco de la física del ultrasonido, vemos que en el transductor existen unos cristales. Estos cristales son estimulados eléctricamente al ponerse en contacto con algún órgano. Entonces las ondas de sonidos emite ya y recibe, emite y recibe. Esto que emite el sonido va y choca, por ejemplo, con el hígado. En el hígado, que es un órgano de tejido blando y un poco de líquido por la vasculatura, comienza a viajar esas ondas a distintas velocidades, ¿ya? La velocidad con la que viaja el sonido ahí dentro de ese órgano va a depender de su conformación que tenga. Si es más líquido, es más sólido, es más graso, dependiendo. O es algo más duro como el hueso. Por ejemplo, en el hueso no viaja el sonido, es nuestro enemigo. En el aire le cuesta viajar y choca en la superficie y no lo atraviesa también. Aire y hueso, recuerden que es nuestro enemigo, ¿no? Entonces, esas ondas de sonido se emiten ya y luego tienen que regresar hacia el equipo para poder ver unos puntitos blancos en las pantallas, que algunos se ven más blancos, unos más grises, otras más negras. Esas manchas es la interpretación que nosotros vamos a aprender a dar, porque normalmente al comienzo nosotros vemos puntitos y manchas negras, ¿no? Pero una vez ya le vamos tomando sentido, vamos a poder interpretar esos puntos negros que son los regresos de los ecos a través del transductor. Dice, ¿cómo la computadora presenta esta información? Dice, el procesamiento de la computadora está basado en la velocidad sobre los tejidos y por la intensidad de retorno de los ecos, parcelando los puntos en el monitor. Puntos blancos se dice que son reflexiones fuertes, puntos negros son reflexiones débiles y una intermedio entre los dos es una variación de gris. La física del ultrasonido depende de muchos factores, entre los más principales es la independencia acústica y el ángulo de incidencia. Esto es muy importante para el operario, para quien va a hacer la ecografía, no para quien interpreta. Quien interpreta recibe la imagen ecográfica y no tiene mayor problema con estos fenómenos físicos que dependen del operario, donde tiene
que usar correctamente la sonda para poder absorber mayor ecos y evitar la dispersión y que la imagen se vea más nítida. ¿Okay? Pero quien interpreta no tiene problemas con la independencia acústica en el ángulo de accidente. Tu audio, por favor. La independencia acústica se refiere que el eco depende, su viaje dentro de los tejidos depende de la densidad que tenga por velocidad de sonido en tejidos blandos. La diferencia de densidad y elasticidad entre tejidos adyacentes, porque no solamente es que yo enfoco el hígado, alrededor del hígado hay tejidos también, ¿no? Entonces el eco tiene que interpretar todo lo que vea para poder emitir el parcelamiento de esos puntos y poder mostrar una imagen. Cada órgano tiene sus propiedades, ¿ya? Cada órgano en particular tiene sus características. De la dependencia de esos órganos que puede variar, si es un líquido, por ejemplo, la vesícula biliar va a mostrar un parcelamiento más negro, las imágenes más negras. El tejido del hígado es más gris, ¿ya? Y los tejidos fibróticos son como el diafragma, por ejemplo, es mucho más blanco. De toda esa variación que existe se llama independencia acústica. En base a esas variaciones de colores, nosotros vamos a aprender a interpretar la imagen. Todo eso es física, ¿ya? Ahora lo que me interesa que ustedes aprendan es esto. Eso que yo le digo que se va a ver más blanco, más gris, más negro, son estos términos. Menos ecogénico y más ecogénico. Menos ecogénico significa que se va a ver más oscuro. Y quizás voy a darle un nombre que se llama hipoecoico. Hipoecoico es un término ecográfico que va dado a órganos blandos de tejido parenquimal, no a líquidos. Hipoecoico es una imagen gris que va abarcada a tejidos blandos. Por ejemplo, o el mejor ejemplo de hipoecoico es el hígado. Más ecogénico es que se va a ver más blanco que hipoecoico y el término será hiperecoico, ¿sí? Se va a ver mucho más blanco y el mejor órgano hiperecoico es el vaso. Entonces ya hay dos variaciones de color, gris, el hígado, hipoecoico y el vaso hiperecoico. Pero también hay otros órganos que están entre medio. Por ejemplo, el fluido intestinal se va a ver menos ecogénico o más ecogénico. El fluido en la ecografía se ve menos ecogénico, pero el fluido dentro del intestino, en la luz intestinal, no recibe el nombre de hipoecoico. Los líquidos tienen un nombre especial que se llama anecoico, ¿sí? Anecoico significa ausencia de ecos, que ya lo vamos a ver, es un término propio de los líquidos. El músculo, ¿sí? Dependiendo en qué parte, puede ser ligeramente hipoecoico. El mesenterio es más brillante por el tejido graso que lleva, es mucho más refractante, se llamaría hiperecoico. La grasa de los huesos, la superficie de los huesos, porque el hueso no es nuestro enemigo, se ve más brillante, se ve hiperecoico. Y estos tres órganos que están marcados con rojo son los órganos de la cavidad abdominal, los órganos principales, que sí o sí, los tres órganos yo debo compararlo cuando estoy haciendo una ecografía y buscar lo normal de ellos. Debo decir que los riñones tienen una corteza hipoecoica, menos ecogénica, es oscura. El hígado también es menos ecogénico, hipoecoico. El hígado y el riñón y la corteza renal se parecen, pero a veces el riñón lleva un poquito más oscuro que el hígado. Y el vaso es hiperecoico, es más brillante. Entonces, este va a ser hipoecoica, la corteza, hipoecoico, hiperecoico. Eso es lo normal, ¿sí? La próstata tiene un tejido muy similar de grano fino, similar al vaso. Por lo tanto, si va a ser similar al vaso, va a ser hiperecoico. Y el gas tiene una superficie, una interfase hiperecoica, brillante. ¿Okay? Eso es en cuanto a la independencia acústica, las variaciones de grises que existen en los diferentes órganos ya que se presentan en una imagen ecográfica. Eso es importante, como le digo, para el operario. Eso que hemos hablado es importante para el operario, ¿sí? Pero para el quien interpreta directamente sin usar el equipo, o sea, no tiene mucha relevancia, ¿no? Porque recibe ya la imagen procesada, ¿no? Entonces, lo único que tiene que decir es ver la imagen
¿sí? Si tiene pericia en interpretar la imagen, o leer el informe. Generalmente, quien sabe, mira la imagen, aunque si no nos mandan una buena imagen y aunque sepa, uno a veces puede interpretar, ¿no? Solamente puede darse que no son buenas imágenes. Se da cuenta que no son buenas imágenes. Pero si no leen el informe, entonces ustedes en base a lo que vimos, pues si ya yo les dije que el hígado es hipoecoico y ustedes leen en la descripción que es hiperecoico, entonces ya saben que es un problema, porque el hígado normal debe ser hipoecoico y ahí dice que el hígado está hiperecoico, entonces ya hay un problema. Cuando el hígado se hace hiperecoico es lo que vamos a ir aprendiendo en el avance de los capítulos. Otro de los puntos que es importante para el operario más que para el que interpreta es el ángulo de incidencia. Eso se refiere a cómo yo agarro la sonda para incidir y emitir los ecos hacia los diferentes órganos. Esta es la sonda o transductor. Yo debo colocar bien perpendicular al órgano a observar. Yo, por ejemplo, si quiero ver el riñón derecho, lo voy a recostar al paciente en decúbito lateral izquierdo con el derecho para arriba y voy a ponerme en la zona anatómica del riñón. Y voy a poner bien la sonda bien perpendicular a la piel del paciente, al cuerpo del paciente, para que las ondas viajen directamente. No lo voy a colocar inclinado para que las ondas se dispersen, como muestra aquí la flecha. Si yo hago una angulación si yo hago una angulación en esta imagen, ya puedo hacer una dispersión de las ondas de sonido, ¿ok? Entonces yo tengo que colocarlo bien perpendicular para que el viaje sea directo, ¿sí? Ida y vuelta. No puedo angular la sonda porque si no se va a absorber menos y se va a dispersar y quizás la imagen no va a ser tan nítida como cuando lo coloco bien perpendicular. ¿Sí? Hay en algunos casos que se angulan porque la zona de explorar es difícil, por ejemplo en el arco costal junto a la costilla. Hay perros de tórax profundo que el hígado no lo tienen afuera, lo tienen dentro de la costilla, entonces necesitan angular la zona para poder esquivar el hueso. En esos casos sí es necesario angular, pero hay que tratar de evitar para absorber bien las ondas y evitar la dispersión y que la imagen se vea bien. Ese es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos importantes que debemos ver, ¿ya? Es la orientación, ¿sí? ¿Cómo yo me ubico? Cada sonda, cada transductor, esto que están viendo se llama transductor, tienen una marca de referencia, ¿sí? Un puntito, ¿sí? Ese puntito de referencia siempre va hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Debe apuntar hacia la cabeza del paciente. Si yo lo agarro volcado con ese puntito hacia las patas del paciente, las imágenes en la pantalla se van a ver volcadas, ¿sí? Entonces ese puntito que tiene cada transductor, a veces no es un puntito, a veces es una rayita, y coincide con la huella que tiene la marca de la imagen en la pantalla. Este GE, que en algunos es un punto, en algunos es una flecha, ¿sí? Esto me indica, ya, me coincide, que la huella del transductor yo lo estoy agarrando apuntando hacia la cabeza del paciente, ¿sí? Si esa huella apareciera aquí, todos los órganos van a aparecer volcados, ¿sí? En la pantalla ustedes se van a desorientar. El hígado que debería aparecer en este lado derecho va a aparecer al lado izquierdo y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces siempre debemos partir cuando agarramos un equipo, es que esa huellita yo la coloque apuntando hacia la cabeza del paciente. Otro, debo coincidir que el equipo me muestre que esa marca que lleva debe estar siempre ahí arriba, al lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Y luego me tengo que ubicar con la posición. Dependiendo de quién use el equipo, hay técnicas de exploración. Por ejemplo, yo hago con la técnica del decúbito dorsal, yo hago la ecografía con el paciente de espalda, patas para arriba, cabeza hacia craneal, caudar las patas, dorsal va a ser toda la superficie de arriba y ventral va a ser todo lo de abajo, ¿no? Esa es mi técnica, pero hay algunos que hacen de lateral. Entonces, dependiendo cómo hagan la técnica, van a ubicarse en la pantalla. En mi técnica sería así, craneal, la cabeza del paciente que coincide con esta marca,
caudal, las patas del paciente. Como está echado de espalda, sería dorsal y aquí abajo ventral. Entonces, craneal, caudal, dorsal y ventral. Esa es mi ubicación. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para ubicarme, porque yo digo, esta es la vejiga, por ejemplo, un plano longitudinal de la vejiga. Todo lo negro es líquido, ¿sí? Todo lo negro se llama anecoico. Debería ser anecoico puro, como la pantalla, pero aquí tiene unos ecos internos que no les voy a explicar ahorita. Ya cuando entremos a vejiga ya van a saber qué son estos ecos internos. Pero esta es la vejiga. Yo puedo decir que craneal a la vejiga hay un tumor, por ejemplo, para eso me sirve. Que craneal a la vejiga veo la bifurcación del útero, en caso de una hembra, con líquido. Que caudal al trígono de la vejiga, porque es trígono vesical, se encuentra la próstata. Que dorsal a la vejiga está el colon con materia fecal. Que ventral a la vejiga veo el peritoneo que me divide abdomen ya de las capas externas de la piel. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve ya la ubicación, la orientación. Para eso me sirve. Los que utilizan con la marca volcada hacia acá son los cardiólogos. Los cardiólogos usan la marca de referencia volcada, ¿sí? Pero nosotros no. Nosotros siempre, porque inclusive el equipo da una tecla de R invertida que permite invertir la huella. Aquí volcada. Todas las imágenes que yo observo, las observo en dos planos. En plano longitudinal, así, con la marca de referencia hacia la cabeza del paciente, y luego debo girar 90 grados, ¿sí? Con la marca de referencia, ese puntito que yo apuntaba hacia adelante, lo debo apuntar hacia la columna vertebral del paciente. En este caso va a ser hacia afuera. Entonces ese plano de 90 grados ya no se va a llamar longitudinal, se va a llamar transversal, ¿sí? Por ejemplo, en abdomen transverso se llamaría así. Si nos paramos junto al hígado, frente al hígado, y estoy con la marca de referencia hacia craneal, hacia la cabeza del paciente, y giro de longitudinal a transverso 90 grados y apunto hacia afuera del paciente, hacia el lado izquierdo, la posición y la referencia va a ser esta. Tórax derecho, tórax izquierdo, dorsal, lo que va al diafragma y ventral. Esto que ven aquí es el hígado. Todo esto es el tejido hepático. Y esta bola negra es la vesícula. Lo negro es líquido, por tanto es bilis, ¿sí? La marca de referencia sigue ahí, con el transductor hacia craneal. Todo órgano debe verse en dos planos, longitudinal, largo y transverso. Si yo enfoco un hígado, debo ver longitudinal y transverso. Si yo enfoco una vesícula biliar, longitudinal y transverso. Si yo enfoco el útero, longitudinal y transverso, porque me ayuda mucho a poder ver algunas cosas que no veo en longitudinal, puedo verlas en transversal. Esto es, por ejemplo, este es un modo cardíaco. Si ustedes han sido observadores, han podido notar que esto de aquí, esta huella, esta muesca es diferente a esta que les voy a mostrar. Esta huella diferente la da el transductor que usemos. Este transductor se llama microconvexo o convexo, ¿sí? Y este de aquí se llama sectorial, ¿sí? Este es más usado para corazón y para cerdos también. Esto que ven ustedes, que yo les dije que aquí era una marca de referencia GE, en este otro equipo es una B chica. ¿Y por qué no está aquí como me enseñó y está acá? Porque esta que les estoy mostrando es una ecografía de corazón. ¿Sí? Todo lo negro son las cavidades, las 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Esto más blanco es el saco pericárdico, que llevaría el término de hiperecoico, anecoico. Esto es el corazón. ¿Y cómo se llamaría en corazón con esta marca volcada? Sería el ápice del corazón, la base del corazón, la parte derecha y la parte izquierda. Esto manejan bastante los cardiólogos, ¿sí?
Dice, los planos de exploración están descritos en referencia a un paciente con dos planos comúnmente usados, siendo estos el longitudinal, largo, el eje largo, y el transversal, o más bien llamado sagital, es cuando giramos 90 grados. Entonces, todo órgano a explorar debe explorarse en dos planos, longitudinal y transverso. Cuando yo voy explorando esos movimientos, no muevo el transductor bruscamente. Debo tener la paciencia necesaria para poder mover el transductor, ¿ya? Y esos movimientos de transductores son diversos, desde deslizar, abanico y rotación. Deslizar significa que yo voy a utilizar el transductor. Voy a poner esta cosa aquí, por ejemplo, cuando yo digo deslizar, por ejemplo, cuando yo digo deslizar, y si este es mi paciente, la marca de referencia está hacia adelante, hacia allá, hacia la pantalla, yo deslizo así. Eso es deslizar, ¿sí? Pero no es que yo voy a deslizar, porque en ese movimiento brusco que yo hago por apurado, porque no tengo la costumbre, puedo pasar por alto algún órgano. Entonces, cuando yo enfoco, este es mi perrito, con la cabeza hacia allá, hacia la pantalla, las patas hacia acá está mi cuerpo, este es su lado derecho y este es su lado izquierdo. Acá está su hígado, acá está su vaso, acá está su riñón izquierdo, acá está su riñón derecho y acá está su vejiga. ¿Sí? Ya les voy a mandar un gráfico de cómo es eso. Entonces yo me pongo debajo del cartílago cifoide y comienzo a enfocar. Hígado. Miro el hígado longitudinal y transverso. Giro el transductor. ¿Sí? Vuelvo a ponerme aquí, longitudinal para avanzar. Veo el estómago, otra vez longitudinal, transverso. Vuelvo a mirar. Avanzo, páncreas, ahí está el páncreas. Luego, otra vez, longitudinal, transverso, y voy avanzando. El vaso está a este lado. Voy girando, lo recorro longitudinal. Giro, transverso. Todo órgano se explora así. Y cuando deslizo así suave. No es deslizo rápido, ¿sí? Debo tener la paciencia de deslizar. Y otro movimiento, abanico. Yo me encontré al riñón izquierdo y quiero ver su diferencia entre la corteza y la médula y se llama abanico, pivoteo. Sobre el mismo lo aprieto un poquito y hago como un movimiento de vaivén. Eso se llama abanico. ¿Qué me va a permitir ese movimiento? Ver la diferenciación de uniones. Por ejemplo, la corteza de la médula hay una unión que se llama borde corticomedular. Me va a permitir ver la médula, me va a permitir ver, por ejemplo, en la vejiga, si yo pivoteo así sobre la vejiga, puedo hacer que ese movimiento me eleve algunos sedimentos que estén asentados, ¿sí? Entonces, para eso me ayuda el pivoteo, el abanico. Y la rotación se refiere al 90 grados, del plano longitudinal al transverso. A eso se refieren los movimientos del transductor. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Díganme. Solo donde dice el abanico, ¿en qué órgano? ¿Solo en riñones nomás se puede hacer o en otros órganos? En todo órgano puede usted hacer el pivoteo. Por ejemplo, si ve una lesión focal en el hígado, usted puede hacer el pivoteo para ver que esa estructura se mueva, por eso. ¿Me entiende? Para ver si esa estructura cambia de lugar, para ver si esa estructura muestra algo oscuro, pero quiero saber si es líquido o es tejido más necrótico, por eso se ve más oscuro. O puedo hacerlo en un feto. El feto muchas veces yo puedo decir, este feto parece muerto, pero es que está durmiendo y sus latidos son tan poco perceptibles, entonces yo lo abaniqueo y lo despierto, ¿me entiendes? Lo despierto al perrito y él se va a mover, va a comenzar a latir más rápido su corazón, entonces yo en cualquier órgano tengo que hacer esos movimientos. En la vesícula puedo hacer el pivoteo igual. Generalmente el que más se usa así es en el riñón y en la vejiga y en los fetos, ¿sí? Porque es donde más. Los otros órganos generalmente si no muestran alguna lesión no necesitan ustedes pivotear, ¿no? La abanico. Ya, doctora, muchas gracias. De nada. Bien, vamos a avanzar. Existen diferentes modos de visualizar.
Por ejemplo, el más usado y lo que le he estado mostrando hasta ahorita en la pantalla, así, ese es el modo B en movimiento. Cuando ustedes prenden el equipo se va a ir automáticamente a una pantalla así como la que ven. Ese se llama modo B. Modo B, B grande, ¿no? Modo B, y es como este que les estoy mostrando. Modo B, aquí, modo B. Quizás esta huella que ustedes ven aquí no es tan curva como la que muestra aquí, pero quizás esta imagen que tomaron es con zoom, por eso se ve así. Este es un transductor curva lineal, es un modo B. Esto que ven aquí a su derecha es el modo BM, significa modo BM movimiento. Yo enfoco en un modo B el corazón. Cuando tengo una linda vista, aprieto la tecla BM y se va a hacer así el compartimiento de la pantalla. Y coloco este calípter, esta línea punteada en medio del corazón donde está abriendo la aurícula, y me va a dar estas ondas PQR, ¿sí? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Eso es lo que me va a dar. Ese es el modo de movimiento. ¿Cuándo uso esto? Cuando quiero ver, por ejemplo, modo corazón, cuando me piden una ecografía de tórax y quiero ver la frecuencia cardíaca, quiero ver si la relación entre las aurículas y los ventrículos, la relación aorta-ventrículo izquierdo, quiero ver si hay líquido, si hay efusiones pericárdicas, puedo ver también masas, algunas masas, ¿sí? Aquí en la base, en el ápice, puedo ver. Modo B, o en los fetos, para ver si hay estrés fetal o no, yo coloco este modo y agarro de un pico a otro. Agarro de aquí el cursor hasta aquí y mido cuántos latidos por minuto tiene ese feto. ¿Sí? Para eso es el modo B movimiento. Hay otro modo que es similar a este, modo BB. Comparte dos pantallas con esta misma vista. Ese modo BB me permite comparar dos órganos. Puedo colocar riñón derecho, riñón izquierdo, ovario izquierdo, ovario derecho. O a veces para ahorrarme papel, en la misma imagen pongo un hígado y al otro lado le pongo un vaso y imprimo una sola imagen compartida. Entonces me sirve modo B, modo BB y modo BM. Inclusive algunos equipos tienen un solo modo M, esta parte de abajo ampliada, sin esto de arriba. Entonces son 4 modos que cualquier equipo lo tiene. Modo B, que es el más usado, modo BM, movimiento, modo BB para compartir, y el modo M es la amplitud del modo BM. Bueno, la optimización de la imagen, esto es para quien maneja el equipo. Ahora los equipos son diversos, ¿no? Los equipos, mientras más de alta gama tengan, ellos solitos se autocalibran. Pero si son equipos de mediana a baja gama, uno necesita manejarlos un poquito más, hurgarlos un poco más, setearlos, como le dicen, un poco más para poder obtener una buena imagen. Yo debo manejar un buen ángulo de incidencia, que ya tratamos hace rato. Debo esquivar el gas y las costillas, y debo encontrar una ventana para cada órgano. Cada órgano tiene su ventana. Si yo quiero ver el hígado, pues voy a ir en el abdomen craneal derecho, ¿no? Si quiero ver el vaso está en el lado izquierdo. Entonces, cada órgano tiene su ventana y yo debo entrar por su ventana. No quiero ver el vaso, sé que el vaso está al lado izquierdo y me entro por el lado derecho. Entonces, si yo pongo el transductor en el lado derecho y quiero ver el vaso que está en el lado izquierdo, coloco el transductor. Imagínense el trayecto que tiene que hacer la onda para llegar al otro lado que está el vaso. Entonces, yo debo pararme perpendicular e incidir, para eso hablamos del ángulo de incidencia, sobre él. Mientras más perpendicular, va a haber menos dispersión de las ondas y se va a ver una linda imagen, ¿sí? Pero cuando está aprendiendo, lo que quiere es una linda imagen para poder interpretar y verla como un libro, porque si no tiene una linda imagen, le parece puras manchas y creen que lo que yo les estoy hablando se la estoy charlando, ¿sí? Los equipos, mientras más modernos, más botones tienen, ¿sí? Es como un computador. Todo este es su teclado, ¿sí? Los equipos modernos tienen estos deslizadores también que permiten calibrar las diferentes densidades en la pantalla. Si yo muevo este deslizador más a la izquierda, puede ser que esta parte de la pantalla se vea más oscura. Si la muevo más hacia la derecha, puede ser que esa parte se vea más brillante, ¿sí?
Entonces, si muevo este hacia la izquierda, esta zona de aquí se va a ver más oscura. Si lo muevo más hacia la derecha, se va a ver más brillante. Y así sucesivamente cada botón. Según dice que cuando son más deslizadores, estos se llaman deslizadores, deben hacer una hipérbola, pero a veces esa regla en la teoría no funciona. Por ejemplo, si yo quiero ver, me dicen, quiero ver una hernia, y la hernia es la ruptura del músculo, ¿no ve? Entonces debe estar por acá arriba, casi, por la pantalla, por acá. Si yo lo tengo esto con mucho brillo, ¿ya? Y el peritoneo sé que es hiperecoico, es brillante, y esto está con mucho brillo. ¿Será que yo voy a distinguir el peritoneo si los dos son brillantes? No, No doctora. voy a distinguir, porque el peritoneo es la capa que divide abdomen y de la capa externa de la piel. ¿Está dentro o está fuera? Entonces yo tengo que ver, o está fuera los intestinos pasando el peritoneo, es una hernia. Pero si los intestinos están dentro de la capa peritoneal, es que no hay hernia. Pero si este botón yo lo recogí mucho hacia la derecha, ¿ya? Eso se va a ver muy blanco y no voy a ver el peritoneo. Lo mismo acá, si aquí está mi riñón en medio y si yo aquí lo pongo muy oscuro, no voy a distinguir aquí adentro lo que las diferentes estructuras, los divertículos y demás. Tengo que saber cómo voy a calibrar mi equipo y hay que tener cuidado. Siempre para calibrar mi equipo es preferentemente tener un paciente, de preferencia sano, y poder decir, enfoco los tres principales órganos de la cavidad abdominal, hígado, vaso y riñón. Ya yo sé que el hígado es hipoecoico, veo y enfoco que sea hipoecoico. El vaso es hiperecoico, veo que sea hiperecoico. Y el riñón tiene la corteza hipoecoico, veo que sea hipoecoico. Y trato, si veo que el riñón me está muy brillante en relación al hígado, trato de mover estos botones para ir calibrando la imagen correctamente. Si yo calibro mal, no solamente se refiere a calibrar con estos botones, se refiere a calibrar también con este botón. Este botón se llama tiempo ganancia compensación, TGC. TGC. Cuando es como un volumen, yo le digo, ¿no? Cuando yo le disminuyo el volumen, la imagen se ve negra. Se va a ver tan negra hasta el punto que ustedes no van a ver esta huella. Se pierde y ustedes dicen, ay, se fregó mi equipo, ya no sale la imagen. Y no se dieron cuenta que por limpiarlo o quien le ayuda, movió ese botón hasta el punto que desapareció la huella del transductor. O le aumentó mucho el brillo y todo lo que mire es blanco. Blanco, ay, ese perro pobrecito tiene hígado graso. Y no está el hígado graso, es que su botón está aumentada la ganancia. Entonces ustedes pueden causar una enfermedad iatrogénica. Le detectan algo que no es real. Entonces no es nomás tengo un equipo, me compro y comienzo a usar. Tienen que sentarse, calibrar el equipo, aprender anatomía, ver lo normal de cada órgano, ver qué alteraciones pueden encontrar en cada órgano, ver cómo se ven los bordes. Cuando miran cada órgano, ustedes deben buscar ubicación. Nombre del órgano, ubicación, tamaño, forma, bordes, textura, ecogenicidad, lesiones focales y lesiones difusas en cada órgano. Todos esos detalles lo vamos a ver por órganos. Cuando entremos a hígado vamos a detallar todo eso en hígado, en vaso y así sucesivamente. Ahorita estamos viendo a grandes rasgos la calibración del equipo, ¿sí? Y también cuando vamos mirando la imagen, yo voy hurgando la profundidad. Hay botoncitos muy profundo, es que la pantalla se va a ir ahí ya, lejísimo. Y voy a ver todo el órgano entero. Este es un modo cardíaco, es un transductor sectorial. Este es un ventrículo, ¿sí? Este es el corazón y está muy profundo. Está bien para ver todo de fondo, que no vea un tumor acá abajo, que no vea bien. Pero lo correcto a mirar es así, mediana profundidad. Tampoco muy superficial porque ya no veo la integridad, ¿no?, del órgano a explorar. Entonces así es lo correcto. Pero primero una vista de lejos para ver que no vean nada raro alrededor, una vista correcta. Yo aprieto un botón y si aprieto el botón más, la pantalla se aleja. Si le aprieto al que está al ladito de él, menos, se va veniendo como a mi ojo. Entonces para eso es aleja, acerca, aleja, acerca. Esto no es zoom, esto es acercar y alejar pantalla. ¿Ya? Y ahora, otra cosa importante que deben aprender, no solamente para
hacer ecografía en animales menores, sino que les sirve para cuando ustedes deciden comprar un equipo. Ah, no, yo quiero un equipo que me sirva para hacer en cerdo, en perros, en gatos, en yeguas, en vacas. Entonces yo debo elegir la sonda a utilizar. La teoría de los transductores dice que mientras más frecuencia tenga, mayor resolución pero menor penetración. La teoría dice que mientras menos frecuencia tenga, hay menor resolución pero mayor penetración. ¿Qué se refiere esto y deben aprenderlo de memoria? Es lo que yo les decía al comienzo. Y el ultrasonido capta el sonido con el transductor, que son estas cositas. El transductor viene con frecuencias de 2 a 20 MHz. MHz es la unidad de expresión del ultrasonido. Si yo tengo un transductor aquí de 7 MHz, significa que tengo una alta frecuencia, porque estamos hablando que existen de 2 a 20 MHz. Si yo tengo un transductor de 7, tengo alta frecuencia. Al tener alta frecuencia voy a tener una linda imagen, buena resolución de lo que estoy viendo. Si quiero ver, por decirle, glándula adrenal, voy a ver una linda glándula adrenal. Pero, ya, o si quiero ver los testículos, voy a ver los testículos, pero no tiene penetración. O sea que estos de alta frecuencia son para órganos no profundos o para animales relativamente entre medianos a pequeños, o perros grandes pero órganos superficiales, porque no penetra. Es decir, que ustedes no van a agarrar un transductor de 7.0 MHz para hacer una ecografía abdominal a un Rottweiler, porque el Rottweiler tiene una masa, adulto estoy hablando, que va más o menos así, póngale unos 20 centímetros de espesor, y esto no penetra 20 centímetros de espesor, es bien superficial. Generalmente las altas frecuencias son para órganos superficiales, ¿ya? O lesiones específicas. Por ejemplo, ese perro Rottweiler que les doy de ejemplo tiene una masa en el vaso. Entonces yo lo vi a ese perro Rottweiler con un transductor de 3.5. Dice que mientras menos frecuencia, tiene menos resolución, o sea que no detalla mucho lo que estoy viendo, pero bien, tiene alta penetración. Entonces para mi Rottweiler, para mi Grand Danés, uno de 3.5 tiene alta penetración. El perro es así y yo voy a hacer la ecografía abdominal. Entonces necesito que tenga buena penetración, ¿sí? Pero en ese perro me encontré en el vaso un tumor que este transductor medio que me pone en duda que tuviera líquido ese tumor dentro. Entonces yo cambio a uno de alta frecuencia, que puede ser este de 7 o de 10, y enfoco esa zona nomás, no enfoco todo, porque el vaso está relativamente apegado al abdomen, al flanco izquierdo, y no necesito penetrar mucho. Entonces, ¿me entiende? O tengo un gran danés y me dice, ah, no, el perro grande tengo que tener menor frecuencia. No, quiero ver su testículo, no necesito menor frecuencia. Necesito alta frecuencia porque los testículos están afuera, no necesito penetrar nada, los testículos los agarro y los enfoco, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? La teoría dice que mientras los transductores de alta frecuencia son para órganos específicos o para perros pequeños, porque la exploración de los perros pequeños no necesita penetrar mucho. Por ejemplo, yo uso uno de 7.5 y lo utilizo en pequinés, en yorkies, en pincher, en pomerania. Uno de 7.5, perfecto. Pero si me traen un perro, por decirle, schnauzer, o me traen un cocker, o me traen un labrador, yo veo 1.5. 5 MHz es uno que generalmente todo el mundo tiene un transductor de 5 MHz porque me sirve tanto para medianos a grandes. Gigante ya medio que me cuesta ver un poco. Para gigante yo prefiero menos frecuencia porque necesito penetrar más. Entonces 2.5, 3.5 para gigante. Pero medianos a grandes, uno de 5 está muy bien. Y órganos superficiales, así sería el de 7 MHz. ¿Ya? Entonces esa es la teoría de los transductores. ¿Ya? Los transductores. Los transductores, que son la sonda, existen de diferentes modelos.
Existe este que sale de un campo cercano pequeño a un campo lejano amplio. Esta huella, cuando ustedes la miren, la huella que le da la imagen ecográfica la determina el transductor. Dependiendo del tipo de transductor que usen, van a tener esta imagen. Este modo, este transductor, yo no tengo este transductor, es usado para animales pequeños para imagen cardíaca. Porque si ustedes se fijan, esta subhuellita es chiquitita y yo me puedo meter entre las costillas, entre los espacios intercostales y poder obtener una linda imagen del corazón. ¿Sí? Entonces este es un transductor sectorial. Lo utilizan mucho en reproductores de cerdos también. Los que hacen ecografía para detectar preñez en los cerdos, en las cerdas, utilizan este tipo de transductor también. Otro tipo de transductor es el lineal. Como su nombre indica, tiene un campo cercano amplio y un campo lejano amplio. Este transductor lineal, porque así lo ve la huella, toda rectangular, lo determina el transductor. Este es un transductor transabdominal, es para afuera. Hay transductores lineales más pequeños, no tan grandes como este, que se manejan mejor, pero también el transductor lineal se lo utiliza en las yeguas y en las vacas, pero no es así transabdominal. Transabdominal significa por fuera de la cavidad abdominal. El de las yeguas y el de las vacas es transrectal, es un transductor con esta huella, pero que entra por el recto, ¿sí? Ese igual tiene esta misma huella. Este transductor dice que es usado para ver tendones en la reproducción equina también. Y el curva lineal es el más usado. Cuando ustedes van y le hacen una ecografía, van a ver que la huellita de su imagen ecográfica tiene esta concavidad, esta muesca que lo da el transductor. Este es el transductor más usado. Este es un microconvexo porque es chiquitito. Yo tengo un microconvexo así y tengo un convexo más grande como de este tamaño de acá. Así. Este es usado para animales pequeños y también por su huella pequeña puede servir igual que el sectorial para el corazón. Aquí vemos la adrenal izquierda en forma de maní, que es la adrenal. Bien, esos son los tipos de transductores a usar. Espero que algunos no estén así. Espero les haya gustado. Esto es solamente un comienzo, algo de lo que vamos a ir repasando en cada órgano que vamos a explorar. Vamos a volver a recordar los transductores, qué frecuencia, cómo agarrar el transductor. El hecho que sea virtual no significa que vamos a tener la imaginación de poder hacer un simulacro, de poder hacer una ecografía, ya, porque quizás no podamos ver en vivo, pero vamos a hacer unos videitos para que ustedes se den cuenta cómo es que yo hago la ecografía y en alguna oportunidad ustedes puedan hacer. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Esto es un poco de lo que vamos a ver en el ultrasonido. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Un ratito. Mi video. Bien, un ratito.